dell'Ecuador, ma che possa rafforzare i nostri rapporti di collaborazione nel campo scientifico, formativo e anche nel settore dell'innovazione. Abbiamo sentito dal Presidente che ci sono progetti veramente importanti. Señor Marcelo Fontanesi, rector de la Universidad de los Estudios de la Bicocha, supongo que así se pronuncia. Pecado capital es no decir la verdad. En la política algunas veces el pecado capital es decirlo. Y por eso es que somos políticos tan atípicos, porque siempre decimos la verdad. Y esperamos decir la verdad también de lo que ha vivido el Ecuador, de muchas cosas que en las guías turísticas y están llenas de historia, ¿no? Esa Brescia, ciudad natal de Pablo VI, ese gran papa, ese Bérgamo con ese maravilloso centro histórico, y me parece incluso que Bérgamo es la ciudad natal de Juan XXIII, si la memoria no me falla, ¿no? ¿Verdad? Miren que todavía el Alzheimer no me acaba totalmente. Pero Ecuador también tiene maravillas que ofrecerles. Por ejemplo, es un país multicultural y plurinacional. Tenemos 14 nacionalidades indígenas, incluyendo 2 pueblos que viven en aislamiento voluntario, no están en contacto con la civilización. Son los Talaeri y Taromenani, son clanes de la nacionalidad guarani y viven en el corazón de nuestra selva virgen, porque Ecuador todavía tiene selva virgen. Tenemos 4 regiones naturales totalmente diferentes: costa, sierra, Amazonía y las Islas Galápagos, únicas en el mundo. Esto nos permite, y les permite, en cuanto a número de vertebrados, el 3er lugar del mundo en anfibios, el 4.º lugar del mundo en aves. Tenemos el 5.º lugar en diversidad de mariposas, y no quiero cansarlos y agotarlos con esta larga lista. Y todo en el 2.º país más pequeño de América, donde vive Italia y toda Europa. Por supuesto que es con las especificidades y diferencias del caso. Ya en 1927, queridos jóvenes, odiosa, y la resumía, esa deuda injusta, en base a 3, o la caracterizaba en base a 3 condiciones. El gobierno recibe y aprueba un préstamo sin el conocimiento y aprobación de los ciudadanos. Eso es lo que pasó en América Latina. El grave problema de la deuda de los años 80 fue fruto del endeudamiento agresivo de los 70, básicamente por dictaduras militares, incluso crédito externo para compra de armamento. Segundo, el préstamo se destina a actividades no valiosas para su pueblo, como el ejemplo que les he dado, compra de armamento. Y tercero, el que recibe el préstamo como el que otorga el préstamo. Inclusive España ha sido sujeta a este tipo de trato, como acreedor en 1898, luego de la guerra hispanoamericana, cuando Estados Unidos promovió que Cuba no pague la deuda importante. Fue Alemania el país que decidió no pagar buena parte de sus deudas en la reforma monetaria y la posguerra. En marzo de 2003, luego de la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos, apoyada en ese entonces por Europa, el secretario del Tesoro de Estados Unidos convocó a sus homólogos del G8, los países más poderosos del planeta, para declarar a la deuda de Irak como una deuda injusta. Esto llevó a que el Club de París, Club de los Países Acreedores, condone el 80% de la deuda iraquí. Pero indicó ese club de deudores que el concepto de deuda injusta debe dejar de ser utilizado oficialmente. En este marco, una corriente importante de pensamiento económico latinoamericano y mundial desarrolló el concepto de deuda ya no injusta, odiosa, sino ilegítima, lo cual sirvió de sustento para replantear las políticas de endeudamiento en el caso del Ecuador, y cuya experiencia, le insisto, queremos compartir con ustedes. Ecuador, al igual que muchos países latinoamericanos, nació endeudado. El general Eloy Alfaro Delgado, líder de la revolución liberal que se produjo al finalizar el siglo XIX en el Ecuador, calificó como deuda gordiana
a la deuda inglesa, deuda de la independencia. Inglaterra financió la independencia de los países latinoamericanos, que eran colonias españolas, porque estaba también en guerra contra España. Esa deuda recién se acabó de pagar a inicios de los años 70. Pero en 1896 el general Alfaro impuso una suspensión unilateral de esta deuda hasta que se obtenga un arreglo equitativo y honroso con los tenedores de bonos. La historia de la deuda externa, que se convirtió en eterna, continuó durante la vida de nuestra república. Les insisto, esa deuda de independencia recién se acabó. Nosotros nos independizamos en 1830 y recién acabó de pagarse en los 70 del siglo anterior, gracias al boom petrolero. De manera más reciente, en los años 70, en el caso particular de Ecuador, gracias a que descubrimos petróleo, se vivió un nuevo endeudamiento, lo que se llamó el endeudamiento agresivo. Nos decían que era buen negocio endeudarse, porque recibíamos préstamos baratos y podíamos invertirlos en proyectos de alto rendimiento y con esto teníamos capacidad de repagar la deuda. Y aquí una lección de la historia sumamente importante que va a ser un eje transversal en mi exposición y en las hipótesis que les quiero presentar. Como todo está en función de ciertos intereses, no precisamente los intereses de nuestros pueblos, cómo está en función del capital y sobre todo el capital financiero. Este endeudamiento agresivo que vinieron a predicar sobre todo las burocracias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, por ejemplo en Ecuador, antes de 1976 no veían un banquero internacional en el país ni de turista. A partir de 1976 veían las colas de banqueros internacionales en los ministerios de finanzas de los países latinoamericanos ofreciendo crédito para cualquier cosa, incluso para gasto corriente, incluso para compra de armas. Mientras que los corifeos de la burocracia internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario, decían, es buen negocio endeudarse. Endeúdese. La teoría del endeudamiento agresivo. ¿A qué respondía esa súbita generosidad? Ese súbito reconocimiento de que existía Latinoamérica. Ya que ustedes saben que en 1976 fue el segundo shock petrolero, los países productores de petróleo tenían exceso de liquidez, pusieron estos excesos de liquidez en los bancos del primer mundo. El negocio del banco no es guardar dinero, es captar y colocar ese dinero. Como ya se habían saturado los mercados del primer mundo, vieron con buenos ojos al tercer mundo, básicamente América Latina, y bajo la premisa de que los estados no podían quebrar y siempre iban a honrar la deuda. Entonces, tan solo el exceso de liquidez en el primer mundo se elevó a la teoría del endeudamiento agresivo. Fíjense que el caso es muy similar a lo que ha pasado, por ejemplo, con la crisis de las tasas subprime en Estados Unidos y con el boom inmobiliario en España, donde por el exceso de liquidez se prestaba para cualquier cosa, entre ellas para comprar bienes inmuebles. Ese exceso de liquidez creó una burbuja inmobiliaria, los mismos bancos tasaban a esos inmuebles a precios exorbitantes y si el inmueble costaba 200.000 euros, prestaban incluso 250.000 para los muebles, para el coche, para el televisor, etc. Este endeudamiento agresivo, entre comillas, en América Latina y particularmente en Ecuador, continuó hasta 1982, donde estalla lo que se conoce la crisis de la deuda, cuando en agosto de 1982, por diferentes fallas en el manejo de las economías latinoamericanas, básicamente, invertir probablemente en proyectos rentables, pero que no generaban dólares para servir la deuda. Esto formó un cuello de botella en los sectores externos latinoamericanos, hasta que en agosto de 1982, agravado por otros problemas, ¿no?, como el incremento de las tasas de interés internacionales por las políticas restrictivas del gobierno de Reagan, llegado al poder en 1981 en Estados Unidos, y esto hace que en agosto de 1982 México diga, no puedo seguir sirviendo la deuda. Y como lo que guía a estos capitales internacionales no es la lógica de desarrollo, no es que un país esté en problemas, y ahí viene el caso de Grecia por si acaso, no es que un país esté en problemas y le presto más barato para ayudarla a salir del problema, sino que como está en problemas es más riesgoso y hay que cobrarle más caro, y agudizan la crisis.
no solo que subieron las tasas de interés drásticamente por mayor riesgo en los países latinoamericanos, sino que se cortaron los flujos de financiamiento y se empezó a exigir mayor pago de deuda, y desde esa época los flujos latinoamericanos de financiamiento fueron negativos, era mucho más lo que pagábamos que lo que recibíamos. En el caso ecuatoriano se dieron situaciones extremas también. Por ejemplo, en 1983 había un gran endeudamiento privado con respecto al exterior y no podía pagar el sector privado su deuda, y el Estado acogió esas deudas para que los endeudados le paguen al Estado en sucres, mientras que el Estado se comprometía a pagar en dólares a los bancos internacionales. Esto es lo que se llamó la sucretización de la deuda, porque la moneda en ese entonces en Ecuador era el sucre, y significó una transferencia de más de $1.000 millones a los deudores privados. El Estado licuó la deuda externa del sector privado al nominarla en sucres y asumir la totalidad de su pago en dólares. Y de ahí sigue esta crisis de la deuda, y básicamente pues lo que se busca es generar excedentes. La política económica de ese entonces en Ecuador y América Latina está orientada a buscar excedentes para pagar la deuda. Grandes macro devaluaciones para poder generar exportaciones, programas de ajuste estructural, la misma receta que le está aplicando el Fondo Monetario a Europa en estos momentos, no para servir más a la población, no para tratar de sacar al país lo más rápidamente posible de la crisis, sino sencillamente buscando excedentes para honrar la deuda. Se crea el plan Baker para consolidar las deudas con la banca comercial. Luego ese plan Baker, esa deuda consolidada se la convierte en bonos, los famosos bonos Brady, para que se negocien libremente en los mercados y ya no exista identificado un acreedor, sino que el acreedor está disperso, ¿verdad? Los tenedores de bonos, con lo cual era mucho más difícil renegociar la deuda. Y por supuesto, lo que le insisto, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, con la realidad actual al menos. Las ayudas del Fondo Monetario, más esos programas de ajuste estructural que hacían que ese dinero no sirva para el bienestar de nuestros ciudadanos, para reactivar la economía, sino tan solo para pagar la deuda, era una forma también de garantizar el pago de la deuda comercial privada. Al final del día recibíamos ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario. Con los programas de ajuste nada quedaba en el país y todo iba para pagar la deuda comercial. Y se licuó también esa deuda con la banca comercial, y al final del día quedamos endeudados es con la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Bueno, la década de los 80 se puede definir en Ecuador y en América Latina como una década de manejo de la crisis, sin un paradigma económico establecido como fue el paradigma industrializador de la